En esta noche vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 1. Y aparece allí en las primeras palabras de este libro, en este primer capítulo, palabras que nos sorprenden enormemente. Dice la Escritura lo siguiente. ¿Está abierto? Dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Encontraron? Daniel el capítulo 1, versículo 1 y 2. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Palabras sorprendentes. Vamos a meditar un poquito, reflexionar un poco en lo que dice acá. En el tercer año del reinado de Joacim. Joacim era un rey. ¿Y era rey de qué país? ¿De qué nación? Judá. Les hago una pregunta ahora. Judá representaba una nación especial de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? ¿Quiénes eran? Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Y su capital se llamaba, ¿cómo? Ahí está mencionada. Jerusalén. Aún en la Escritura ustedes van a encontrar que Jerusalén, en el libro final de la Biblia, se refiere a la ciudad amada de Dios, donde Dios con sus hijos morarán por la eternidad. La nueva Jerusalén. O sea que Jerusalén representa la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Y lo extraño que dice aquí, fíjense, que la ciudad de Dios, Jerusalén, el rey del pueblo de Dios, fue llevado, fue sitiada la ciudad, ¿por quién? Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey de ¿qué ciudad? Y en Babilonia, ¿ustedes recuerdan? ¿Qué les viene a su recuerdo cuando escuchan la palabra Babilonia en la Escritura? ¿Cuál es el primer recuerdo en la Escritura? ¿Cuál es la primera mención de la palabra Babilonia en la Escritura? Está muy al inicio de las Escrituras, en Génesis. Y Babel, el origen de Babilonia, representa la rebelión contra Dios, la obstinación contra Dios, el orgullo de no reconocer la voluntad de Dios y obstinarse tercamente en contra de Dios. Y la palabra Babilonia significa ¿qué cosa? Confusión. ¿No les parece extraño que el rey de la ciudad, que se opone a todo lo bueno, que significa confusión, que es el bastión de la rebelión contra Dios, haya rodeado a la ciudad de Jerusalén, que representa la ciudad del pueblo de Dios, del verdadero Dios? ¿Cómo pudo pasar esto? Lo interesante que el versículo aún más dice así, el versículo 2, el Señor entregó en sus manos. Wow. ¿Acaso adoramos a un Dios que traiciona a sus hijos? ¿Acaso adoramos a un Dios que se olvida, se enoja contra su pueblo y lo abandona a su propia miseria? ¿Esa es la clase de Dios que adoramos? No, querido hermano. Para entender este pasaje tenemos que entender
la historia detrás del pasaje. Algunos cuantos años antes, allí, si ustedes abren sus Biblias en Segunda de Reyes, van a encontrar como la mitad del reino, las 10 tribus del norte del pueblo de Dios, se obstinaron tercamente en caminar en la dirección opuesta a Dios. Se olvidaron del Dios, de sus misericordias, de sus bondades, de la forma que lo habían liberado a su pueblo de las manos del poder de Egipto, y obstinadamente desecharon la voluntad de Dios. Se obstinaron en adorar otros dioses de piedra, de palo, de metales, que no tienen valor, que no tienen vida. Y llegó un punto en el cual Dios, tristemente, con su corazón partido, tuvo que dejarlos a las consecuencias de separarnos de Dios. Es interesante, querido hermano, y yo te pido de todo corazón que tengas mucho cuidado. Jesucristo lo mencionó de esta manera. Dice que cuando un espíritu inmundo abandona una casa, se va y da vueltas por allí, y da vueltas y vueltas. Luego vuelve a la casa, la encuentra limpia, la encuentra ordenada, y dice, esto no es solo para mí. Y dice que Jesús menciona que ese espíritu va y busca a otros 7 espíritus más. De paso, no hay misioneros más fieles que los demonios. Ojalá tuviéramos, aunque sea el 10% de estos demonios, ¿no? Porque uno no se conforma y trae otros 7 más, ¿verdad? Dice que ahora vienen estos 7 demonios y ocupan la casa, y Jesús menciona que el estado posterior es mucho peor del primero. El haber conocido a Dios y después separarnos de Dios, ay, hermanos, es muy triste. Fíjense lo que dice el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Dice el versículo 14 en adelante, el 13 en adelante: el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Segunda de Reyes 17, 13 en adelante: el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y los videntes. Les dijo, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que prescribí a vuestros padres, que os envié por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus normas, el pacto con el que habían concertado con sus padres y sus advertencias, siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones vecinas, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen como ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron imágenes fundidas de becerros y postes idolátricos. Adoraron al ejército del cielo y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego. Se dieron a las adivinaciones y a hechiceros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando su enojo. Tremendo cuadro desgarrador, hermanos, de alguien que había probado el poder de Dios, que alguien que había probado la misericordia de Dios y ahora se volvía a un camino de desgracia, de desdicha, de derrota, de sufrimiento y dolor. Y es interesante, este versículo yo no me había percatado, pero tiene una gran trascendencia para hoy. El versículo 41. Aún mientras adoraban al Señor, servían a sus ídolos. Estaban con un pie adorando a Dios y con otro pie adorándose a sí mismos o adorando sus propias imaginaciones de su propia mente. Eso fue con el reino del norte. Vinieron los asirios,
arrasaron con la ciudad de Samaria después de un sitio de 3 años. La gente se moría de hambre, no tenían qué comer. Y al final los asirios los tomaron y los llevaron cautivos a una tierra extraña. Y los mismos asirios, una vez que tuvieron éxito con las tribus del norte, dijeron, vamos por Jerusalén. En esa época en Jerusalén había un rey temeroso de Dios, llamado Ezequías. Y los emisarios del rey Sennacherib, el rey asirio, llegaron a los muros y dijeron a la gente, exhortaron a la gente que se entreguen, que el rey de Asiria los llevaría a una tierra buena. Y luego tuvo el atrevimiento, en nombre del rey de Asiria, diciendo, ningún Dios podrá librarlos. Así como Dios, los dioses de las otras naciones no pudieron prevalecer, no hay Dios que los pueda librar. Había un profeta extraordinario, profeta Isaías. Ustedes han leído su libro, es uno de los más lindos del Antiguo Testamento. Y ese profeta fue al rey Ezequías y le dijo, mira, no te preocupes, Dios cuidará de la ciudad. Y querido hermano, solo un ángel, esa noche mató a 185,000 asirios. El rey Sennacherib tuvo que volver a su nación avergonzado y acabó con su poder. Ezequías era un rey bueno, temeroso de Dios, quería hacer lo recto delante de Dios. Luego que había acontecido ese gran milagro, esa gran liberación, Isaías recibe otro mensaje del Señor que le dice, ve al rey Ezequías y dile que se prepare porque de esta enfermedad que tiene no se levanta. Va a morir. Y Isaías fue y le comunicó al rey Ezequías. Y el rey Ezequías comenzó a llorar y a clamar delante de Dios, pero Señor, yo he hecho lo mejor. He hecho tu voluntad. ¿Cómo permites que me muera? Hermanos, por favor, cuando Dios se manifiesta de alguna manera, aceptemos que Dios sabe mejor que nosotros. Uno de los grandes peligros de los seres humanos es que pensamos siempre que sabemos más que Dios. Nos pasa como cuando yo era adolescente y pensaba que mi viejo no sabía nada. Él no sabía nada. Y me hablaba y yo no le hacía caso. Y así hacemos con Dios. Y tanto lloró el profeta Ezequías que al final Isaías ya se había ido y estaba de camino y Dios se le manifiesta nuevamente y le dice, vuelve y dile a Ezequías que tendrá 15 años más. Ahora interesante, hermanos, a mí me sorprende. Ustedes pueden leer la historia después en el libro de Segunda de Reyes. El rey Ezequías, en vez de levantarse y adorar a Dios y decir, gracias Señor, le dice, y bueno, ¿y qué señal hay? ¿Qué señal hay de que eso va a ser cierto? Y entonces el profeta le dice, bueno, ¿quieres que el sol se adelante o se retrase 10 grados? Y Ezequías todavía pretencioso. Dice, si se adelanta es lo natural, pero si se retrasa sería más difícil. Esa es la que quiero. Me hace recordar cuando los jóvenes le dicen al Señor, Señor, ¿es Martita o Juan? Digo, Martita, perdón, cuidado. Martita o María. Martita o María. Es un error muy drástico, muy terrible que cometí. Martita o María. Si se me pasa un gato negro, entonces es Martita. Ahora, si se me aparece la suegra, es María. No, hermano, por favor. Ese tipo de señales no debe ser así. Ahora, Dios en su misericordia a veces se compadece de los seres humanos. Le dice, bueno, el sol va a retroceder. Ahora, no me traten de explicar a mí
el impacto ecológico que pudo haber traído ese retroceso en el movimiento de la Tierra. Yo no sé cómo explicarlo, pero de alguna forma fue tan notorio que desde tierras muy lejanas, desde allí donde era Babilonia, los observadores, los estudiosos del espacio, se dieron cuenta del fenómeno y al averiguar y al preguntar, inquirir qué es lo que había pasado, cómo puede ser que el sol se había retrocedido, llegó la noticia de que fue una señal del Dios de Israel, del Dios de Judá, para darle a su rey. Y el rey de ese país mandó príncipes distinguidos y grandes presentes para averiguar. Y llegaron a Jerusalén. Y Ezequías se sintió tan halagado que le mostró todo. No le dejó de mostrar nada. Los tesoros que tenía, los palacios que tenía, los muros, la ciudad, la riqueza, todo lo que Judá tenía. Y cuando ya la comitiva estaba de regreso, viene Isaías y le dice, ¿quiénes son estas personas? Oh, han venido de tierras lejanas. ¿Y qué les has enseñado? Oh, no les he dejado de mostrar nada. Querido hermano, ¿le había mostrado algo a Ezequías? Le mostró cero. Porque esa gente vino a buscar respuestas de ese Dios poderoso, y lo que menos habló Ezequías fue del Dios poderoso. Tristemente, querido hermano, el profeta le dice, Ezequías, tristemente todo lo que le mostraste, todo se lo van a llevar. Y él confiesa su pecado. Ahora es interesante, hermanos, habían pasado 2 años de que Dios lo había curado y le había asegurado 15 años más. Ezequías tuvo un hijo. Y ahora yo quiero que ustedes me acompañen en la Biblia. Ese hijo se llamó Manasés. Manasés. Wow, capítulo 21, hermanos. Por eso tenemos que entender esos 2 primeros versículos a la luz de lo que aconteció previamente. Manasés tuvo un padre excelente, tuvo sus errores, sí, pero fue un padre temeroso de Dios, buscó hacer la voluntad de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 21. Pero todo lo bueno que había hecho su padre, Manasés hizo todo lo contrario. A tal punto que su maldad llegó a superar la maldad de todos los pueblos alrededor. Y vemos que en gran medida él cometió 3 graves errores. En vez de adorar al Dios verdadero, comenzó a adorar a todas las deidades o dioses de las naciones que los circundaban. Comenzó a adorar a los astros. Se transformó en un idólatra empedernido. Y si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Porque cuando el ser humano adora algo que es fabricación humana, en lugar de elevarse a semejanza de Dios, se degrada. Porque está adorando algo inferior a sí mismo. Ahora es interesante, dice de que él llegó a adorar a todos los dioses ajenos. Y se transformó en un rey blasfemo, porque en el mismo templo de Dios, donde el nombre de Dios era exaltado, levantó una imagen, altares de adoración, a la adoración falsa. Y querido hermano, quiero decirte, quiero asegurarte, que no hay forma de parar al diablo cuando tú le abres solamente un poquito de tu alma. La receta más segura para fracasar en la vida
Es decir, bueno, yo aflojo este poquito, pero después sé de que voy a seguir adelante. Si tú le das la uña al diablo, el diablo dice, ajá, pude lograr la uña, por lo tanto, si logré la uña, puedo lograr el dedo. Y cuando logró el dedo, el diablo dice, si me dio el dedo, seguramente, si insisto, voy a tomar la mano. Y así no acaba hasta destruirte por completo. Aquel que había sido llamado a ser el líder espiritual de la nación, a invocar el nombre de Jehová y ayudar a todo el pueblo a adorar a Dios, se transformó en el hechicero, el brujo, el espiritista número 1 de la nación. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó medium y espiritistas, y multiplicó lo malo ante los ojos del Señor. Brujo, hechicero. Uno de los dioses que adoraban las naciones que rodeaban a Israel era un dios que era hecho su imagen de metal, hueco, se lo calentaba con fuego y cuando estaba fulgurante de calor, los padres, para ofrecer un sacrificio a ese dios llamado Moloc, le ofrecían un bebé, su hijito. Lo colocaban en el dios y por supuesto ustedes pueden imaginarse qué podía pasar con un bebé inocente, indefenso. Esa era la perversión, la maldad de esos pueblos que rodeaban a Israel. Pero no solo en eso, mi querido hermano, no solamente pisoteó la verdad con la adoración falsa y se transformó en un dios, en un rey blasfemo que atentó contra Dios. Siempre que una persona queda bajo el poder de Satanás, se transforma en alguien agresivamente cruel. Aléjate de Dios, tu esposa se va a dar cuenta inmediatamente. Aléjate de Dios, tus hijos se van a dar cuenta, porque te transformarás en duro, insensible, cruel. ¿Y saben lo que hizo Manasés? Dice la palabra de Dios en el versículo 16, además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de cabo a cabo. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice el apóstol San Pablo que por la fe algunos fueron muertos de diferentes maneras y algunos aserrados. La tradición nos enseña que el gran profeta Isaías, escuchen bien, fue colocado en un tronco y Manasés lo mandó cortar al tronco con una sierra. Así murió Isaías. Algo espantoso, ¿verdad? Qué terrible es alejarnos de Dios. Qué devastador es soltarnos de la mano del Todopoderoso. Por lo tanto, ya Dios no pudo hacer más por ese pueblo. Ahora, me asusta, escucha bien, me asusta ver la grandeza de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios. Y aunque Dios no nos quita las consecuencias, porque a raíz del pecado de Manasés y de todos los reyes anteriores y de los que le siguieron, con excepción de Josías, mi querido hermano, las consecuencias Dios nunca las perdona, pero Dios es capaz de perdonar a aquel que se arrepiente. Ay, miren lo que dice Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, el capítulo 34.
Hablando de este mismo rey Manasés, 33, perdón, el versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios, en su angustia, Manasés oró al Señor. ¿Por qué en su angustia? Nos dice el versículo 10 y 11. El versículo 9 en adelante, Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que todas las naciones que el Señor destruyó ante ellos. Y el Señor habló a Manasés, a su pueblo, pero ellos no escucharon. Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Como si fuera un buey, un animal. Y luego el versículo 12 dice, en su angustia, Manasés oró al Señor su Dios. Se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Oye, hermano, eso es algo demasiado grande para que nosotros podamos entender la gran misericordia de Dios. Por eso, si aquí hubiera alguna persona que piensa que ha ido demasiado lejos, hermano, yo no creo que tú hayas llegado tan lejos como Manasés. Lo único que te separa a ti de recibir el perdón, recibir la oportunidad de comenzar una nueva vida, una nueva etapa en tu vida, está en abrir tus ojos a Dios, clamar con el corazón y pedirle a Dios que te perdone. Por eso Dios entregó a Jerusalén. Ahora, esta historia es impactante, hermanos, porque la gran mayoría del pueblo de Israel verdaderamente fue un ejemplo muy triste, una historia desgarradora de gente que tuvo toda la oportunidad y la echó a perder, la echó a la basura, a toda la oportunidad que Dios le había dado. Pero dentro de toda esa nación que le dio la espalda a Dios, se destacaron 4 jóvenes. Hoy voy a hacer un desafío a los jóvenes. Volvamos al libro de Daniel. Dice la palabra de Dios, el versículo 13 en adelante del capítulo 1. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Ahora usted dirá, pero pastor, escúchame, yo no estoy ahí en ese grupo, porque dice que eran guapos, ¿qué más? Inteligentes, ¿qué más? Personas listas, personas con gran perspectiva de progreso, de desarrollo. Pero quiero decirte, querido joven, querida señorita, aquí esta noche, delante de Dios, tú tienes un universo de posibilidades para desarrollar, crecer y expandir con las manos y con la dirección de Dios. No hay límite. Al contrario, cuando Dios ve a un joven y a una señorita, dice, ¿cuánto yo podría hacer por este joven y por esta muchacha? ¿Cuánto podría hacer? Por eso el diablo, a quien ataca con más dureza, son a los niños y a los jóvenes. Porque quiere destruir todo el potencial que ellos tienen. Está bien que una persona que peine canitas como yo se entregue a Dios. Gloria a Dios por ello. Pero cuando se entrega un joven a Dios y coloca su futuro en las manos de Dios, oh querido hermano, ese joven le está dando a Dios un universo de oportunidades. Porque Dios le ha dado a cada joven y a cada señorita el derecho a crecer. Yo no sé qué ideal tendrán estas muchachas. ¿Qué te gustaría estudiar cuando tú seas grande? Ciencias. You are good with numbers.
¿Y tú qué te gustaría hacer? ¿Todavía no sabes? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Qué te gustaría? Esta muchacha nos quiere hacer sufrir con los dientes. Pero gracias a Dios, hoy voy a la dentista y no me duele nada. Me pone tanta anestesia que no siento nada, gloria a Dios. Pero allá en mi país, en Argentina, me hacían ver hasta las estrellas finales, hasta las últimas estrellas del universo, con ese rotor así. Dios te bendiga, querida. Y a ti también. Yo sé que Dios va a hacer algo lindo con ustedes. Precioso va a ser. Y con todos los jóvenes que están acá. No hay ninguno. Ahora, usted dirá, pero pastor, yo no tengo una beca, un full scholarship, como recibió Daniel. Ahora, ustedes ven, fíjense, miren, escuchen bien. Dice la Escritura que escogieron estos jóvenes y dice que los llevaron a la capital para recibir universidad. Ahora, escuchen, en aquella época el centro número uno de cultura, de ciencia, de todo saber humano estaba en Mesopotamia, en Babilonia. Era el centro, el mero centro del saber en aquellos días. Y dice la Escritura de que ellos no es que como nosotros los hispanos que no tenemos derecho a becas, no tenemos derecho a préstamos, no tenemos derecho a nada y encima tenemos que estudiar, pero gracias a Dios es una gran bendición porque aquellos que tienen todo al final no hacen nada, pero aquellos que se esfuerzan y les saben lo que cuesta, al final siguen para adelante. Así que, querido hermano, no pienses que eso es una desventaja. A veces es la mejor bendición que pueda tenerte en tu camino. Cuando tú tienes que transpirar, sangrar para poder lograr algo en la vida, es cuando más tú lo valoras. Así que no hay límite, no hay barrera para que podamos nosotros crecer en la vida. Ahora, Daniel y sus amigos, dice el versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de Judá. El rey, el versículo 5, les dio el estudio gratis, el dormitorio gratis y la comida gratis. Pero no era comida de Taco Bell, hermanos. Era comida de... ¿Cuál es el restaurante que más te gusta? No me digas Olive Garden, por favor. Es bueno, sí, pero algo más todavía, lo más que tú puedas pensar. Cheesecake Factory. ¿Les gusta ese? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Qué otro te gustaría? Pero así que cueste, que duela el bolsillo cuando vayas allí. Pero te quedes contento, porque hoy, esta noche, tu esposo te va a invitar allí. No, perdón, no quiero desafiar a nadie. Ahora, no sé cuál es el... Miren, eso era comida de rey, hermanos. Pero todo en la vida tenía su precio. Daniel no fue por voluntad ahí. Daniel fue forzado. A Daniel posiblemente le destruyeron su familia. A Daniel le destruyeron su respeto propio, su orgullo nacional. Lo arrancaron de su tierra. Lo arrancaron de su cultura, de su Dios, de su religión. Pero Daniel tenía y sus amigos tenían algo que los llevó a como ningún otro en el registro sagrado, a un grado de excelencia extraordinario. Los estudiosos de este libro dicen de que el capítulo 1 es el centro de todo este libro. Es realmente el mensaje más importante de todo el libro. Daniel fue grande, no porque era un superdotado, ni porque venía de una familia especial. Daniel fue grande porque tenía una convicción que el secreto de la vida, el secreto del triunfo en la vida no depende del brazo humano, de la sabiduría humana, ingenio humano, depende de un gran Dios. Versículo 8 es el más importante de todo el libro.
Dice la palabra del Señor, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no transigir, no negociar. En la vida, querido joven y querida señorita, hay cosas que no se negocian. Hay cosas que trascienden todo tipo de condicionamiento y todo tipo de situación especial que podamos tener. Y ese elemento que es fundamental, que marca la distinción entre aquellos que tienen éxito que perdure por la eternidad y aquellos que todo su esfuerzo termina en el polvo, en la derrota, en el fracaso, está en colocar a Dios como el centro de todo lo que hacemos. Pero el secreto de Daniel fue que él puso a Dios comenzando con las cosas más pequeñitas e insignificantes. Queridos jóvenes y queridos hermanos, donde Satanás nos gana la victoria vez tras vez son en aquellos aspectos de la vida que parecieran no importantes, que parecieran no trascendentes, insignificantes. Él podría haber dicho, si viene del rey, este es el lugar donde realmente está la ciencia desarrollada. Sin duda, esta dieta, esta comida es la más saludable. Pero él había aprendido que con Dios no se negocia, que lo que Dios manifiesta, que lo que Dios revela, eso es cierto, es verdad absoluta. No podemos tratar de verle y justificar el tratar de no cumplir o seguir el consejo de Dios. Él podía ver el ejemplo de una nación que podría haber llegado a ser la corona de todas las naciones, si se hubiera aferrado a la voluntad de Dios, como Dios lo había prometido, que llegarían a ser cabeza del mundo, que llegarían a ser un pueblo especial, pero se había transformado en el bochorno en el mundo, la vergüenza en el mundo, la burla de todas las naciones. Ahora lo que me llama la atención, que era un cipote, salvadoreños. Era un cipote. Un muchacho de unos 17, 18 años. Con tal fibra, con tal columna vertebral. Y aquí Daniel nos da un ejemplo de cómo negociar con los jefes de trabajo cuando necesitamos la libertad para servir a Dios. Cuando tú tengas problemas con tu jefe de trabajo, no vayas al chiquito. Al jefe chico siempre quiere ser jefe grandote y por eso toma prerrogativas que no le pertenecen, sino el del grande. Ah, no, aquí, si no vienes a trabajar el séptimo día, el sábado, aquí se acabó contigo. Y si él no es el jefe, él no es el dueño del restaurante ni del negocio, ¿qué atribución él tiene de decirte eso? ¿Qué hizo Daniel? No se fue al chiquito, ¿se fue a quién? Al mero mero, al encargado de todos esa camada de estudiantes. Le dijo, mira, yo quiero que tú me dejes a comer. Es que yo creo, pastor, que Daniel era latino, pastor. Era centroamericano, queridos hermanos. Aunque en Venezuela se comen frijoles, ¿verdad? Se comen muchos. En mi país no se comen frijoles. Y me estaba perdiendo lo mejor. Porque dice, mira, yo quiero seguir una dieta de frijoles y agua. Y el hombre le dice, mira, es interesante, escuchen bien, esto se lo voy a leer porque es muy importante. Miren, versículo 9. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe. Uy, ay, ay, qué hermosa seguridad, hermano. Cuando tú eres una persona de principio, honesto, esforzado,
el jefe te valora. El jefe dice, este es un hombre o una mujer que yo quiero en mi personal. Porque en general la gente trabaja cuando lo miran. Cuando no lo miran, el jefe se fue. Vamos a tomar un poquito de café, vamos a cogerlo suave. El jefe no está, llevémonos esto. Pero una persona de principio es una persona honesta. Cuando lo miran, cuando no lo ven. Es una persona que trabaja. Porque sirve no a su jefe. Cuando él trabaja, está sirviendo a su gran jefe, que es Dios, a Jesús. Y eso los jefes lo valoran. Lo estiman. Y el jefe fue tocado por la calidez, el valor de estos muchachos. Y le dice, mira, me vas a poner en un aprieto. Si el rey los ve a ustedes debiluchos, me vas a poner en un aprieto. Entonces Daniel, como no pudo con el jefe grande, se fue con el chiquitito, con el que estaba encargado de ellos 4. Y le dice, mira, te voy a hacer un trato. Tú te llevas tu vino, te llevas tu comida y me das frijolitos a mí y agua por 10 días. Si tú ves que nos ponemos así mal de cara, de rostro, con ojeras, ya tú sabrás lo que vas a hacer. Y eso pasó. Estuvieron de acuerdo. Y dice la Escritura que después de los 10 días, el versículo 15, al cabo de los 10 días el rostro de ellos se veía mejor, más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Ahora, la historia sigue en una forma extraordinaria, hermanos, porque dice la Escritura que en ese periodo de 3 años, no solamente ellos eran más saludables, la palabra de Dios dice, fíjense, escuchen bien lo que dice el versículo 17. Escuchen bien, queridos jóvenes, queridas madres, queridos padres, lo que dice el versículo 17. Quien se juega con Dios, Dios le multiplica las bendiciones. Quien se juega con Dios y la verdad de Dios, Dios lo bendice, lo rodea con su favor, le multiplica sus bendiciones. La palabra de Dios dice, a estos 4 jóvenes, Dios le dio conocimiento, inteligencia en toda la letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Qué maravilloso, hermanos. La Escritura nos dice que al final de los 3 años, Nabucodonosor llamó a todos los muchachos y les hizo examen. El resultado fue que Daniel y sus 3 compañeros, leámoslo, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores, aún que sus maestros. ¿Por qué traigo esta historia y menciono que este libro es para el tiempo del final? El libro fue sellado. Dios le dijo a Daniel, este libro no es para tu tiempo, es para el final. Y este libro tiene un significado sumamente importantísimo para cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana. Dios hoy confrontará con su pueblo la batalla más grande de toda la historia del universo. La tierra será escenario de la gran lucha entre el bien y el mal. Y Dios está buscando jóvenes como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que estén dispuestos a confiar en Dios en todo momento, en toda circunstancia y a jugárselas por Dios. Lo que una nación no pudo, 4 jóvenes demostraron ante Babilonia que cuando uno sigue a Dios, ese es el camino correcto. En la ciudad de Cincinnati conocí a un chapín. ¿Aquí hay algún chapín?
Oh, mira, aquí, pero ¿qué pasa con los chapines? No llegaron a Columbia, pastor. Se quedaron todos en Langley Park. Oh, él viene de Baltimore. Allí en Cincinnati son todos chapines. Y fui a dar una campaña como esta a una iglesita, pero chiquitica. La Esperanza se llama. La Esperanza se llama la iglesia. Los hermanos habían rentado un local como este, pastor, pero bien sencillito. En un lugar que tan caliente, hermano, que hasta daba miedo parquear el carro. Caliente, porque era el centro de la droga, de la prostitución. Ahí estaba. Ahí estaba la iglesia, en el mero mero de la Mata Latina y Morena. Y ellos rentaron ese localcito que estaba en una esquina, y ahí venían todos los muchachos morenos, borrachos, golpeaban la puerta. A mí me daba miedo, pero la iglesia estaba llena adentro. De paso, la establecieron hace 1 año y medio y ahora están comprando templos, pastor. Qué bárbaro estos hermanos chapines. Son tremendos. Yo pensé que los salvadores... Perdón, no. Ya me entré en problemas serios acá. Ahora, interesante, hermanos. El pastor me dice, pastor, tenemos que ir a visitar a fulano de tal. Él vino de Guatemala, pero se separó de Dios y le digo, bueno, vamos a visitarlo. La esposa viene a la iglesia, pero yo quisiera que los dos se entreguen a Cristo. Y es interesante, fui a visitarlo, hablé con él y le digo, ¿qué haces? Bueno, soy cocinero, pastor. ¿Así? ¿En qué trabajas? Bueno, trabajo en un restaurante griego. Y me empezó a contar. Le toqué el tema de la cocina y ese hombre empezó a hablar. Me dice, pastor, ¿sabe que el otro día el jefe vino y me dijo que él estaba abriendo otro restaurante y me quería ser el chef? Pero yo le dije, yo soy chapín, chiquitico, dice, y ahí están los morenos blancos y los blancos, los chelitos, como le llaman ellos ahí, grandotes, dice, no me van a hacer caso. Así que le dije, yo me quedo como, pero no, es que te necesito. No, yo me quedo acá. Y luego llegamos al tema y le pregunté, ¿tú conociste al Señor? Pastor, yo me crié con el Señor en la iglesia. ¿Y qué pasó, muchacho? Bueno, pastor, usted sabe, poco a poco me fui apartando del Señor. Y dime, ¿sientes el deseo de volver a Jesús? Ay, pastor, yo quiero volver a Jesús. Y le digo, ¿y por qué no lo haces? Pero pastor, ¿usted no entiende lo que es el restaurante? A ver, alguien que haya trabajado o que trabaje en restaurante, ¿cuál es el día más fuerte del restaurante? Viernes de noche y sábado. Mero. Me dice, pastor, le digo, pero ¿y por qué no haces la prueba? Habla con tu jefe. Pero pastor, usted no entiende, me va a votar. Pero habla con él. Pero me va a votar, pastor. Si yo no estoy ahí, el hombre está en el otro restaurante o viene, no me va a dejar. Le digo, pero ahora, mira, vamos a hacer un pacto contigo. Yo oro para que tú mañana le hables a tu jefe. Y el muchacho dijo, bueno, pastor, voy a orar y voy a hablarle al jefe. Al día siguiente él no pudo venir porque él trabajaba hasta tarde la noche, pero el viernes de noche regresó a la iglesia. Lo miro con una sonrisota grandota. Digo, ¿qué te pasó? Me dice, mire, pastor, llegué al día siguiente y le hablé a mi jefe. Y me dijo, me empezó a insultar, a maldecir, porque él es así, pastor. ¿Pero por qué tú quieres el sábado? Pero es que quiero llevar a mis hijos a la iglesia. ¿Pero y por qué no los llevas el domingo o algún otro día? Pero es que nosotros vamos a la iglesia el sábado. Pero tú estás loco, muchacho. Ya sé lo que tú quieres. Tú quieres más dinero. ¿Cuánto quieres más? No quiero más dinero. Quiero que me dé el sábado libre. Dice que el hombre se fue maldiciendo. Dijo, bueno, perdí mi trabajo. Y él me dijo, pastor, yo ya estoy dispuesto a dejar el trabajo. Pero yo le dije, mira, no tan rápido. Al rato dice que vino el jefe. Molesto todavía. Pero le dice, mira, tú sabes que yo no te puedo perder a ti.
Así que de ahora en adelante tú organiza el schedule. Y me pones en los días que tú vas a estar y cómo vas a organizar aquí a la gente. El joven no podía entenderlo. Querido, cada vez que te juegas por Jesús, Jesús no se olvida de ti. Dios se glorifica en ti. Dios quiere mostrar su poder en ti.